Ser podcast. Barbasets es el corresponsal del país en Alemania. Nos suele hablar desde Berlín, pero hoy estás en Barcelona, ¿no, Marc? Buen día. Buen día. Guten Morgen, Javier, aquí en Radio Barcelona. ¿Cómo andas? ¿Estás de visita, de descanso? Sí, un par de días de visita después de la intensidad de la campaña electoral y las elecciones en Alemania. Eso te iba a decir, ha sido una semana intensa y es curioso como ahora, revisando un poco los resultados, fíjate que en cuanto llegas a España seguro que ves 1000 informaciones que tienen que ver con memoria democrática y hay una relación entre la memoria histórica en Alemania y el sentido de voto según el territorio, ¿no? Austria, la antigua Alemania del Este. Sí, es curioso y es algo que me llevo fijándome en ello desde que llegué a Alemania a principios de este curso, en septiembre. Si uno mira el mapa del Gran Reich alemán, que le llamaban, ¿no?, en la época de Hitler, esto terminó la Guerra Mundial, Alemania perdió la guerra y se disgregó en 3 estados. La Alemania Occidental, la RFA, la Alemania Oriental, la República Democrática Alemania, RDA, y Austria. Bien, pues de estos 3 países hay uno que hizo un trabajo, podríamos llamarle ejemplar, en la cuestión de afrontar los crímenes del pasado, estudiar la historia, tomar conciencia de la responsabilidad colectiva de por qué ocurrió aquello, el Holocausto, los crímenes del nazismo. Y fue la Alemania Occidental. Tardó un tiempo, hasta los años 60 no pasó, pero pasó. Y se convirtió, de hecho, en el país que todo el mundo mira, incluso en España, ¿no?, cuando se aborda la cuestión del franquismo, se mira el ejemplo de la Alemania Occidental. Esto no ocurrió ni en Alemania Oriental ni en Austria. En Austria, aunque Hitler era austríaco, era como no iba con ellos, era una cosa de Alemania, ¿no? Se desentendieron durante mucho tiempo de esta cuestión. En la Alemania Oriental, que era comunista, era un estado autodeclarado antifascista. Muchos dirigentes nazis, es verdad, se fueron a la Alemania Occidental y se integraron en el sistema en la Alemania Occidental y por eso tampoco iba con ellos. Bueno, perdón que te explique esta larga historia, pero creo que es interesante, porque ahora se ven los resultados de la extrema derecha, ahí donde es más fuerte y ahí donde domina la extrema derecha, es en los territorios de la antigua Alemania Oriental y en Austria, más que en la Alemania Occidental. Es decir, la extrema derecha ha subido mucho en las últimas décadas y sobre todo en Alemania en los últimos años en las zonas que no hicieron este trabajo de memoria. No sé si es difícil ver una causalidad directa, ¿no? Y he hablado con historiadores que dicen no, es muy difícil encontrar pruebas o datos empíricos, pero hay al menos una correlación y muchos historiadores y sociólogos ven claramente una relación entre estas dos. Es interesantísimo porque tiene que ver entonces mucho con la educación, ¿no? Con construir un pasado colectivo, que los niños aprendan en los colegios y tener una referencia colectiva de lo que ha ocurrido, ¿no? Sí, tiene que ver con la educación y tiene que ver incluso con la identidad nacional. La identidad nacional de la Alemania de la posguerra y después de la Alemania Occidental se fundó en gran parte en el nunca más. Esto hasta extremos podríamos decir que un poco casi había en Alemania Occidental una especie de patriotismo de decir nadie lo ha hecho mejor que nosotros, los campeones mundiales de la memoria histórica, ¿no? Es casi, no sé si exagerado, pero hasta sacaba pecho a Alemania de haber hecho esto. A ver, luego hay otros debates que han aparecido y han surgido mucho en los últimos meses, en el último año y medio, en los últimos 2 años. Por ejemplo, la política de Alemania hacia Israel tiene que ver con eso también, con esta memoria histórica que luego suscita críticas porque condiciona de manera o de otra la política de Alemania. Pero a mí me parece muy interesante, incluso si empleamos el foco al ver Europa, el partido donde hay 2 países, y quizás esto sorprenderá a los oyentes, pero hay 2 países donde la extrema derecha no es tan fuerte como en el resto. Uno es Alemania, Alemania Occidental,
¿vale? Aunque sube mucho, hay que decir que sube mucho y tiene millones de votos, decenas de diputados, el partido de extrema derecha, y el otro es España. Uno mira los sondeos últimos y los resultados electorales, y Vox, que es el partido de extrema derecha, que está en esta órbita de la Alternativa para Alemania, la Le Pen, etcétera, está tercero todavía. Tiene muchos votos, ha subido muchísimo, es un fenómeno que ha marcado a la sociedad española y la política, pero sigue estando bastante lejos de los grandes partidos. Y yo veo, cuando miro el mapa, veo una excepción también, Alemania Occidental y España. Podría estudiarse porque... Sí. De alguna manera, ¿no? Que, oye, ¿hay alguna... no sé, alguna previsión de que Merz vaya a la Casa Blanca? Bueno, nadie creo que quiera ir a la Casa Blanca en las próximas semanas, ¿no? No, bueno, es peligroso, ¿eh? Es un lugar, es un terreno, es un campo de minas. Un campo de minas, después de lo que vimos el viernes con Zelensky y Trump y Vance. Pero yo creo que va a ir, claro, sí. Primero tendrá que ser canciller, y las negociaciones llevarán un tiempo, pero sin duda. Y creo que Merz ya ha tomado las riendas de la cuestión. La noche electoral, unos minutos después de saberse que había él ganado las elecciones y que sería el canciller, previa negociación de la coalición con los socialdemócratas, pero él ya dijo, Alemania debe independizarse de Estados Unidos. Europa debe independizarse de Estados Unidos. Esto es un bombazo en Alemania, un país que siempre ha estado tan apegado a la OTAN, a Estados Unidos, mucho más que Francia, mucho más que otros países europeos, y que un democristiano, que es el partido más atlantista en un país atlantista como Estados Unidos, diga eso, nos da la medida de cómo es este líder, pero sobre todo del mundo en el que vivimos y de cómo él ha tomado nota de los cambios acelerados que estamos viviendo y que hay que estar ahí. ¿Y tú crees que él tiene intenciones o aspiraciones de liderar Europa en ese nuevo escenario mundial en el que Europa y Estados Unidos juegan por separado en crisis como la de Ucrania? Él solo no podrá liderar Europa y lo sabe, pero sí que podrá tener un papel de liderazgo junto, pues por ejemplo, junto a Emmanuel Macron en Francia, junto a Donald Tusk en Polonia, junto a Keir Starmer, aunque no está en la Unión Europea, pero ahora hay un movimiento de Reino Unido para acercarse a la Unión Europea. Tendrá sin duda un papel de liderazgo y colmará un vacío que ha habido en los últimos años. Alemania ha estado bastante ausente con Olaf Scholz de la sala de mandos europea y se la ha echado en falta. El problema de Alemania también es que cuando no está, la critican, y cuando está demasiado también la critican. Recordemos la crisis del euro. Es verdad. Vaya escena en la Casa Blanca, Marc. Nunca pensamos que veríamos algo así, ¿verdad? No, yo nunca pensé que vería algo así. Trump dio una clave al final cuando dijo qué buen show de televisión hemos montado aquí. ¿No? Qué buena televisión hace estas imágenes, ¿no? Dijo. Pero desgraciadamente es mucho más que eso. Yo tuve la sensación de ver en directo un cambio de un movimiento de placas tectónicas. Y hay historiadores que dicen que lo que estamos viviendo, no solo el viernes con la visita de Zelensky en la Casa Blanca, que certifica de alguna manera la alianza, creo, entre Trump y Rusia, ¿no? Pero en las últimas semanas estamos viviendo unos cambios geopolíticos, y sobre todo para Europa y la relación de Europa con Estados Unidos y la posición de Estados Unidos en el mundo, comparables con 1989-1990, la caída del muro de Berlín y la caída del bloque soviético. Estamos escuchando a Joe Jackson, ¿no? Sí, Joe Jackson. Y es Jack You're Dead, que es una vieja canción. ¿Por qué has escogido esta? Porque me suena, a ver, es una canción que me suena a mafiosos. Jack, estás muerto, se titula. Bueno. Y me suena a esta época, ¿no? Y con todo lo que estamos hablando, porque también recordaba mucho a escenas de películas de Scorsese, la escena de Zelensky con Trump, pero además, bueno, vamos a hablar de temas que tienen que ver también con mafias y con personajes de este tipo. Sí, en esa escena, entonces Trump sería Joe Pesci, ¿no? En Goodfellas. Sí, algo así. En medio de toda esta semana tan intensa hay unas imágenes tremendas que de alguna manera han pasado inadvertidas en muchos lugares, incluido en el lugar del que provienen, que es México. Se ha montado un operativo sin precedentes y en ese operativo México trasladó a 29 altísimos capos del narcotráfico a Estados Unidos en aviones que viajaban de noche, que volaban de noche, aviones que eran recibidos en Estados Unidos con las máximas fuerzas de seguridad desplegadas en aeropuertos casi
casi escondidos. Hay nombres como el de Rafael Caro Quintero, buscado por el asesinato del agente de la DEA Enrique Quique Camarena, o los hermanos Miguel Ángel y Omar Treviño Morales, el Z40 y el Z42 respectivamente, que pertenecían a los Zetas. Es un grupo que durante lo más duro de la guerra contra el narco operó de forma tremendamente violenta. En el caso de Caro Quintero, si la gente ha visto la serie Narcos en Netflix, creo que en la segunda temporada aparece esa tortura y asesinato de Quique Camarena, al que además hacen auténticas barbaridades, ¿no? La DEA había prometido vengar ese asesinato. La gente a la que se trasladó tiene cargos por narcotráfico, por homicidio, por lavado de dinero, por delincuencia organizada. Y aunque el gobierno mexicano ha querido evitar nombrar a la operación como una transacción para frenar la entrada en vigor del cobro de aranceles al 25% por parte de Estados Unidos, no parece que sea casual, ¿no?, que de repente México entrega a Estados Unidos lo que Estados Unidos más quería, los grandes capos del narcotráfico, que son responsables además de la crisis del fentanilo en ese país. Sí. Vemos de nuevo este método de Donald Trump, ¿no? Esta manera de actuar. Y es curioso, como decías, que coincidiese con el momento en que Trump estaba hostigando a Zelensky en el despacho Oval, pero Trump y los suyos no descansan nunca. Y yo no dejo de ver el mismo método de acoso. Hace unas semanas hablábamos de Panamá, hablábamos de Groenlandia y Dinamarca, y con México, Trump tiene a México. Recuerda que cuando Trump anunció su campaña en el 2016, bajando por aquellas escaleras de la Torre Trump en Manhattan, ya apuntó a México y a los mexicanos. Yo creo que para él es una obsesión y va por México y acosa y hostiga a México, y ahí hay claramente esta amenaza de los aranceles, y rápidamente México le entrega a estos narcotraficantes. Leía un resumen de la situación y de la foto de este momento en un artículo de Adela Navarro Bello en el semanario Z, que decía, y cito: Trump tiene apenas 5 semanas en la presidencia de Estados Unidos y ha logrado lo que ningún otro mandatario norteamericano había obtenido de su contraparte mexicana. 1. El reforzamiento de la seguridad de la frontera de México con 10.000 agentes de la Guardia Nacional para contener el tráfico de droga, particularmente el fentanilo, como decías, y después la extradición de los 29 señalados como narcotraficantes, que hay todo un debate sobre la terminología y la legalidad de esta operación. Cédric Raziel en El País, el reportero del País, reflejaba en su crónica de ayer sobre esta cuestión todo el debate jurídico que hay, porque aquí Cédric decía que se están utilizando términos disímiles: extradición, expulsión, envío, traslado. Bueno, esto quedará por aclarar, como también los siguientes pasos que pueda dar Trump. ¿Se dará por satisfecho o seguirá amenazando y pidiendo más? En poco tiempo Trump ya ha hecho bastante con México, y desde su punto de vista no está nada mal lo que está consiguiendo. Ese periodista del País en México es Cédric Raziel, nos atiende desde Ciudad de México, son 7 horas menos, así que le agradecemos que esté despierto para hablar con nosotros. ¿Qué tal, Cédric? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Javier? ¿Qué tal, Marc? Un gusto saludar desde la Ciudad de México. Sí, es tarde por acá. Es tarde, sí. Oye, este debate lingüístico, digamos, es interesante, pero yo creo que traslado no puede ser, porque es gente que claramente va a pasar el resto de su vida en una celda norteamericana, ¿no? Claro, y también que está en duda si Estados Unidos cumplirá, en el caso de algunos de ellos, esta intención que tienen de someterlos a la pena capital o la pena de muerte. Mencionaban ustedes a Rafael Caro Quintero. Es quizá el mayor trofeo, digamos, de esta entrega, pero sí es verdad, es un debate lingüístico, jurídico. Hay desconcierto en torno a cuál es la base legal que permitió este envío. Ahora yo mismo lo digo, esta transferencia sin precedentes. No había pasado nunca que tal cantidad de narcotraficantes, líderes criminales de este perfil, hayan sido enviados en una sola tanda a Estados Unidos. Y 2, pues esta novedosa figura legal con la que se logra, ¿no? ¿Por qué no se pudo haber hecho antes mediante una extradición? Hay un trato de extradición entre México y Estados Unidos. Sin embargo,
Este acuerdo no se hizo con apego a ese acuerdo que está vigente desde 1974 y hay que mirar el problema de fondo. Estas extradiciones en algunos casos habían retrasado estos procesos en los tribunales desde hace más de una década. En el caso, por ejemplo, de los líderes de los Zetas. Y ustedes sabrán que hay un debate en México desde hace un año acerca de la reforma al Poder Judicial. Tiene que ver con eso también. Este es un ejemplo, esto le ha servido mucho al oficialismo, por cierto, para impulsar esta reforma que ya está en fase de implementación. Este año vamos a votar los mexicanos por cientos de jueces. ¿Qué dice el oficialismo? Pues que este es un ejemplo de cómo hay muchos jueces que ayudaron a estos narcotraficantes dilatando el proceso de extradición. Entonces, había muchos de estos capos de la lista que estaban, sus casos, pues sí, mediante amparos, detenidos. ¿Qué hacen el gobierno de México y Estados Unidos? Pues cambiar la ruta, es no seguir por la misma de la extradición, sino inventar una con base en la Ley de Seguridad Nacional, el artículo 89 de la Constitución, y pues justifican que con base en esta combinación, que habla de las facultades del Poder Ejecutivo, del Ejecutivo en México, pues se puede hacer este envío. Pero como decían ustedes, no le llaman extradición. En México los funcionarios hablaron de traslado, envío. En Estados Unidos sí de expulsión. Acá los abogados de algunos de estos capos hablaban de destierro. En fin, tienen implicaciones jurídicas distintas estos términos. Algunos ni existen. Por ejemplo, envío es una figura muy vaga, no está ni siquiera respaldada en la legislación mexicana. Claro. Marc. Sí, hola, Cedric. ¿Qué gana y qué pierde México? ¿Y qué gana y qué pierde la nueva presidenta, Claudia Sheinbaum? Que, de hecho, según tengo entendido, esta es una de las primeras decisiones importantes de su mandato, que ha levantado grandes expectativas. ¿Qué ganan y qué pierden México y Sheinbaum con esta operación? Pues, mira, yo creo que, se siente un precedente. Habría que ver si hay nuevas extradiciones con base en un arreglo que es el de no el de la extradición. Mira, en el caso de los dos hermanos Z40 y Z42, estos hombres seguían controlando el cártel de los Zetas desde la cárcel. Es decir, no fue suficiente para ellos la detención. Había que sacarlos del país de alguna forma. Entonces, de hecho, de los 29 capos que se envió a Estados Unidos, 8 son de este cártel, líderes regionales en algunos estados del país. En ese caso me parece muy claro que se gana bastante. Es decir, si no había manera en México de tener la operación de ese cártel, pues entonces me parece que por fin enviándolos fuera de México hay algo que se gana. Es un argumento, de hecho, de los mismos funcionarios de seguridad de México. No hay manera de que esto no le sirva a México. En términos de seguridad, en términos políticos, ustedes mencionaban, pues claro, esto se da en el contexto de la negociación para impedir, cuando menos aplazar, la implementación de las tarifas, ¿no? Del arancel a las exportaciones de México. Bueno, si esto es, el presidente de Estados Unidos le tomó la medida al gobierno mexicano, bueno, está por verse. Es decir, son 29 capos de alto perfil, no todos, pero hay unos muy significativos, empezando, insisto, con Caro Quintero. ¿Qué recibimos a cambio nosotros en México? Solo el aplazamiento del arancel.
que no solo eso, claro. ¿Hay alguna posibilidad, Cédric, de que haya un recrudecimiento? Claro, porque estos capos, como dices tú, se movían con total impunidad. En el caso de Caro Quintero, creo que incluso fue puesto en libertad durante un tiempo por defectos formales en el juicio, ¿no? Y ellos podían seguir operando desde la cárcel. Ahora que saben que a lo mejor pueden ser entregados, ¿los cárteles pueden empezar una nueva era de violencia? Mira, algo que hacían notar los funcionarios del Gabinete de Seguridad el viernes, es decir, un día después de este extraordinario evento, era que hacían énfasis en no ha habido una respuesta violenta a estos cárteles. Y es verdad. Es decir, lo que habríamos esperado es que hubiera habido lo que suele pasar, bloqueos, ¿sabes? Es que llamamos narcobloqueos, quema de vehículos, balaceras y demás. Eso no ha habido. Además, hay en esta lista integrantes, líderes de casi 5 de los 6 cárteles que Trump declaró terroristas, están ahí. Es un poco como si a todos les hubiera tocado, digamos, un poco este golpe. Hasta ahorita no ha habido esto, no ha habido estas noticias de esta violencia. No sé si la amenaza de que ya se encontró una manera para agilizar la entrega de estos criminales a Estados Unidos y se va a usar. Entonces hay una especie de temor de parte de los criminales mexicanos a ir a Estados Unidos. No sé si por fin vaya a ser un elemento disuasorio esta posibilidad, ¿no? Parece que sí lo está haciendo de momento. Además, hay que tomar en cuenta que Sheinbaum ha cambiado la manera de ejercer, digamos, el enforcement, ¿no? de la ley. A diferencia de López Obrador, que decidió, para diferenciarse de Felipe Calderón y la guerra sin cuartel contra el narco, que pues decidió que no hubiera estos enfrentamientos con los cárteles, Sheinbaum está en un punto intermedio entre sí atacar a los cárteles, pero con mucha precisión, y en esos 6 meses que lleva de gobierno, pues ha demostrado, y también un poco respondiendo a las presiones de Donald Trump, está reportando cifras muy interesantes de decomisos de drogas, sobre todo de fentanilo, detenciones de líderes criminales, y bueno, pues aquí está esta entrega de 29 capos. Una política muy distinta a la de los abrazos no balazos, claro, de López Obrador. Exacto. Desde Ciudad de México, 7 horas menos, y se lo agradecemos mucho, nos ha atendido Cédric Raziel, que es periodista del País México. Gracias, Cédric, un abrazo. Gracias a ustedes, un placer. Hasta luego. Es interesante, Marc, porque además es contradictorio también, ¿no? En el fondo es un logro haber conseguido esto, pero se ha conseguido a través de la coacción, ¿no? Esta política de retorcer el brazo, que es lo que Trump va a hacer constantemente. Sí, y escuchando a Cédric, sobre todo la última respuesta, hay como un rayo de esperanza, un pequeño rayo de esperanza, después en una cuestión que México lleva décadas ocupada con ella, probando todo tipo de políticas, todas fracasan. Bueno, si escuchándolo, me parece que de momento hay pasos que pueden, hay que decirlo con 1000 condicionales, ¿no? Pero que no va tan mal por ahora. Es interesante. De Joe Jackson a esto que es pop japonés, supongo, ¿no? Rock japonés. Rock japonés, Chu Kosaka. Y no te sabré decir el título de la canción porque está en caracteres japoneses. A lo mejor nuestro invitado lo sabe. En 2024, Japón, que es el país con la población más envejecida del mundo, alcanzó la cifra más baja de nacimientos desde que tienen registros de este tipo. Nacieron casi 721.000 bebés en el país, y si tenemos en cuenta que más de un tercio de la población japonesa tiene más de 65 años,
los problemas a los que se tendrán que enfrentar para hacer sostenibles los cuidados de la población irán empeorando cada año. La economía del país nunca se ha terminado de estabilizar en las últimas décadas. Las aspiraciones de las personas más jóvenes, como sucede en tantos otros países, ya no pasan necesariamente por crear una familia, como era la tradición, y de hecho, aunque se ha intentado implementar muchas medidas para mejorar la conciliación, la realidad es que esta inversión de la pirámide poblacional no es exclusiva del país nipón y si miramos a Japón, Marc, de alguna manera estamos mirando a nuestro futuro, seguramente. Así es, Javier. Yo muchas veces veo las noticias de Japón y no puedo pensar esto que dices, ahí está nuestro futuro. Ahora empieza a quedarnos lejos, pero hubo un momento, te acordarás, allá por los años 80, en la que Japón parecía el futuro de la humanidad. Era el país más innovador, la economía más dinámica, el que exportaba los productos electrónicos y los automóviles, el que iba a conquistar el siglo XXI. Y después China sustituyó a Japón como potencia asiática verdaderamente dinámica, de futuro. Sustituyó a Japón en el imaginario occidental como, entre comillas, la amenaza asiática. Y ahora Japón creo que es más bien un espejo de lo que seremos o de lo que podemos ser. Un espejo demográfico, como dices, porque las cifras de Japón no son las nuestras, pero amplificadas. Según un informe de la ONU, la mitad de la población mundial ya vive en países por debajo de lo que se llama la tasa de reemplazo, es decir, 2,1 nacimientos por mujer, que garantizan el reemplazo de la población actual con nacimientos. Y esto abre debates muy complejos. De un lado, en un mundo que ya tiene suficiente población y que tiene la amenaza climática y otras angustias y amenazas, hay argumentos para decir que no es tan dramática la reducción de la población mundial que estamos ya empezando a ver. Y del otro, se plantean problemas económicos, fiscales, sociales en los países afectados, y Japón también es un ejemplo de esto. Hay un debate sobre la eficacia o la ineficacia de las políticas de natalidad, o sobre si hay que abrir definitivamente las puertas a la inmigración, porque es la única solución para que nuestras economías sean sostenibles. Y todo esto me recuerda mucho a Alemania, que tiene tantos parecidos con Japón, ¿no? Históricos, pero también como potencia económica, y Alemania todavía es una potencia económica industrial, pero lleva años, como Japón, estancada, y en Alemania los alemanes temen un futuro japonés, es decir, este futuro de declive lento, un declive en el fondo lento pero confortable, y al mismo tiempo inexorable. Hacia la decrepitud, ¿no? Para hablar de la situación de envejecimiento poblacional en Japón, nos atiende desde Madrid Iván González, que es profesor especializado en sociedad japonesa en el Centro de Estudios de Asia Oriental, en la Universidad Autónoma de Madrid. ¿Qué tal, Iván? ¿Cómo estás? Muy buenos días. Hola. ¿En qué condiciones viven las personas mayores en Japón? ¿Qué se está haciendo para cuidar de ellas? La realidad es que los mayores en Japón viven de una manera bastante empobrecida. Si miramos a los datos que tenemos, es que la pensión, por poner un ejemplo, la pensión básica de los cotizantes que llevan 40 años cotizados es alrededor de, al cambio, un poco menos de 6.000 euros al año. Es decir, si no tienen otras maneras de suplementar su pensión, es bastante baja, ¿no? Entonces, muchos de ellos viven en condiciones bastante empobrecidas y lo tienen que combinar muchas veces con trabajos a tiempo parcial o en las zonas rurales con pequeñas explotaciones agrícolas, ¿no? Que tienen pues pequeños terrenos familiares en los que cosechan algunas cosas y las venden en la tienda del barrio, por ejemplo, ¿no? Y de esta manera complementan su pensión básica. Obviamente hay otras personas que están jubiladas que tienen mayores pensiones porque tienen pensiones privadas y otros tipos de pensiones, ¿no? Lo que sí que es interesante es una de las políticas que ha implementado Japón para apaciguar un poco, ¿no? las condiciones o hacerlas mejor las condiciones que viven estas personas mayores, que es que desde el año 2000 se implementó el seguro de cuidados a largo plazo. Este seguro en realidad es como una tasa que tienen todos los trabajadores que la incorporan en la renta, ¿no? Es alrededor de un 1 o un 2% que te incorporan en el sueldo que cobras a aquellos que son mayores de 40 años y que sirve para pagar
en la mayor parte de los gastos que puedan tener las personas mayores, sobre todo gastos de, pues si necesitan algún asistente que vaya a su casa a cuidarles algunos días, o residencias para mayores, etcétera. Entonces es una manera de recaudar, ¿no?, dinero para poderlo gastar en las personas mayores. Hay que tener en cuenta, en todo caso, que el acceso a las residencias o a las asistencias varias, ¿no?, que ofrecen los municipios, en este caso de Japón, siempre comporta un copago. Así que, aunque es más barato, siempre los mayores tendrán que pagar una parte de ello. Marc. Sí, hola Iván. Hola, Marc. buenas. ¿Japón se ha resignado a ser un país envejecido y sin jóvenes? ¿O piensan que pueden revertir de alguna manera esta evolución, esta situación? Bueno, es obvio que Japón no tiene alternativa a reducir su población por cómo está la situación ahora y qué es lo que se espera en el futuro. Eso no significa que no hayan políticas, ¿vale? Japón está implementando políticas para incrementar la facilidad para que las mujeres tengan hijos. También está implementando políticas para tener más dinero, mayor desarrollo económico, por ejemplo, intentando poner más personas en el mercado laboral. En este caso, las personas que está poniendo son personas de tercera edad, es decir, aquellos jubilados que pueden trabajar a tiempo parcial, o mujeres que en Japón tienen una ratio relativamente baja de incorporación al mercado laboral, y se están haciendo políticas para que trabajen y de esta manera contribuyan a los gastos que cada vez más va a tener la población japonesa, que está envejecida. Pero es obvio y de hecho el debate no está tanto en sí o no va a decrecer la población, sino en cómo, ¿no? En qué tipo de sociedad queremos vivir para este decrecimiento poblacional. Claro, en todos los países, cuando, de hecho el otro día, mira, en el programa Un Demógrafo nos contaban lo mismo, cuando se plantea cómo conseguir que la población sea más productiva, es a través de la apertura migratoria. En el caso japonés, ¿cuál es el planteamiento en torno a las leyes de inmigración? El caso japonés es un poco particular, porque si bien es cierto que este debate estuvo en la mesa ha estado siempre, ¿no?, desde hace décadas, pero la última vez que se abrió fue hace unos 5 años aproximadamente. Lo cierto es que se ha cerrado de una manera distinta a la que podríamos pensar, ¿no? Lo que ha optado Japón es no abrir las puertas a la inmigración, a todo tipo de inmigración, de manera poco discriminativa en este caso, es decir, que puedan venir con pocos requisitos. Eso no es la opción japonesa. La opción japonesa es buscar inmigración o muy cualificada, básicamente aquellos que se han graduado en la universidad y quieren ir a Japón a trabajar, o mano de obra que quizá no esté tan cualificada porque no son graduados universitarios, etcétera, pero sí que pueden trabajar en aquellos sectores en los que hay falta de mano de obra en Japón. Y básicamente este es el sector primario, es decir, agricultura, pesca, también en el sector de la construcción, en el sector de los cuidados a las personas mayores, algunas áreas de la industria, pero son sectores muy definidos en este sentido. De hecho, la inmigración en Japón es bastante baja y es obvio que no es una de las opciones para revertir, ¿no?, el decrecimiento poblacional. Iván González, que es profesor especializado en sociedad japonesa en el Centro de Estudios de Asia Oriental de la Universidad Autónoma de Madrid. Gracias, Iván. Un abrazo. Un abrazo, muchas gracias. Hasta luego. En Chile, este martes, casi un 90% del país se quedó sin energía eléctrica durante más de 6 horas. La situación se dio porque la línea de transmisión eléctrica al norte del país tuvo un fallo, se activó un sistema de protección cuando no tendría que haber sucedido y dejó inhabilitada la red.
el sistema o la red de transmisión eléctrica dijo que intentó solucionar ese fallo lo más rápido que pudo, pero esta situación Mark puso encima de la mesa y dejó claro nuestra dependencia de la energía, que es enorme, y también cómo puede afectarnos con mayor gravedad si, por ejemplo, una vida depende de estar conectado a una máquina en un hospital, ¿no? Esta idea del apagón en un país es apocalíptica, pero está ahí. Sí, Javier, y no sé si estamos a tiempo para reaprender a vivir sin electricidad. Quizá ya sea demasiado tarde por cómo están organizadas nuestras sociedades y que las hace vulnerables ante accidentes como el que supuestamente ha sucedido en Chile, pero también a ataques de todo tipo en este mundo inestable, ¿no? Lo que ha sucedido en Chile demuestra la fragilidad de todo el edificio. A mí me ha recordado las noticias del apagón en Chile a otro apagón que es legendario. Y la canción que escuchamos va un poco de eso. Se llama La noche que se apagaron las luces. Es una canción disco de los años 70, después del gran apagón de Nueva York, del 13-14 de julio del 77. Hubo un apagón que ha generado canciones, libros, películas y bueno, hay canciones como esta, ¿no? Sobre el apagón en el que hubo escenas de violencia, de saqueos, 3.800 detenciones, pérdidas de millones de dólares, y sucedió ese apagón en Nueva York en un momento de crisis económica y pesimismo generalizado en la sociedad americana. Fue uno de esos momentos que queda en la memoria colectiva y que define una época, ¿no? Y yo me pregunto si con el apagón que se ha vivido esta semana en Chile sucederá algo similar y dentro de décadas se seguirá recordando el apagón del 2025. El apagón de Nueva York también generó muchos nacimientos 9 meses después, hay una película sobre ello. Para saber cómo se vive en ese escenario que igual se parece un poco al de The Last of Us, la serie de HBO, no porque haya zombies, que sepamos, pero sí porque hay que vivir sin energía. Hablamos con alguien que lo ha sufrido, amigo de este programa, Javier Martín, delegado de la Agencia EFE en Chile. También se ha quedado despierto para charlar con nosotros. ¿Qué tal, Javier? ¿Cómo estás? Hola, buenos días. ¿Cómo estáis? Zombies no había, ¿no? Por lo que no. Los hay de otro tipo. Pero... Exacto. Pero también aquí en España, ¿eh? Oye, ¿cómo ha sido vivir de repente sin electricidad durante tantas horas? Pues la verdad es que ha sido extraño. Ha sido como un retorno a muchos años atrás. Nosotros tuvimos que reportar rápidamente qué es lo que había ocurrido, explicarlo, y yo estaba como cuando empecé en la agencia EFE hace 25 años, que tenías que hacer las crónicas por teléfono, dictándoselas a un compañero, que era lo único que funcionaba y que fue lo que también salvó un poco, porque los únicos que estaban realmente preparados para un apagón de esta magnitud eran las empresas de telecomunicaciones, porque es verdad que dependemos de la electricidad, pero electricidad o las diferentes formas de energía en una alternativa o ayudarnos, ¿no? O sea, al final luego rápidamente había una conexión por satélite, el móvil lo podías cargar porque se venden ya platinas de estas de carga solar, por lo tanto, bueno, fue angustioso durante 8 o 9 horas, la gente se crearon grandes atascos, hubo un problema importante y lo habéis comentado, que eran los electrodependientes, pero no solamente las personas que dependen de una máquina para vivir en un hospital, sino los que están en sus casas, que ese era realmente el problema, porque hay mucha gente que vive atado a una máquina, pero en su propia casa, y ahí tienen muchas dificultades para sobrevivir en una situación como esta. Sí, Javier, ¿cómo se vivió en la calle? ¿Hubo problemas de orden público, como se recuerda en el apagón de Nueva York? ¿O la gente en la vida cotidiana? Has hablado de los atascos. ¿Cómo fue la reacción de los chilenos? ¿Cómo se organizaron ante esto? Bueno, la verdad es que yo creo que tiene que ver mucho con la idiosincrasia chilena, que son personas como muy, ya dicen ellos, les gusta mucho la palabra ordenados, somos muy ordenados. No se reportaron actos de violencia y de robos más allá de los que suelen pasar habitualmente. Fue más una incomodidad porque ocurrió a las 3:15 de la tarde, que es el momento en que la gente sale de vacaciones, sale de trabajar, y bueno, pues claro, se cierra la línea de metro, que tiene muy poca... es verdad que el servicio público no funciona muy bien porque este es un país privatizado hasta lo máximo.
y entonces, bueno, pues se crearon atascos, se llenaron los autobuses, la línea de metro no funcionaba. Luego también hay que tener en cuenta que estamos en el agosto chileno, en el agosto del cono sur. Febrero es el momento en el que todo el mundo está de vacaciones, en el que la gente está en la playa, en el que la gente está disfrutando, y era una hora o un día con muy buen tiempo y la mayor parte de la gente no estaba trabajando en Santiago. Claro, la pregunta que se hará todo el mundo, no solamente en la prensa, el ciudadano de a pie, tú mismo, es cómo es posible que esto pase en un país moderno, habría que decir. Bueno, esa es la gran cuestión, porque además no es el primer apagón grave que ocurre en los últimos 6-7 meses, ¿no? Hubo ya uno muy grande y esta consecuencia de torrenciales y viento no mucho más importantes que lo que hemos pasado de la Dana en España, sino más pequeño, pero que demostró ya la fragilidad del sistema eléctrico chileno. Y esa es la gran cuestión, ¿no? Es decir, primero llevan más de 10-15 años sin invertir en electricidad. Me contaba una española que está aquí trabajando en un banco que incluso las empresas se han tenido que ir con ya los proyectos casi en marcha porque no había inversión en este sentido, y no había inversión porque estamos en un sistema ultraliberal desde hace muchos años. Ahora se habla mucho de Milei, pero Chile lleva en el sistema de Milei o parecido desde la época de la dictadura de Pinochet, y ese tiempo de la dictadura de Pinochet lo que hizo fue ir a un monopolio, y lo que hizo también fue privatizar la energía, y ahí ese es el punto importante de discusión. Es decir, el gobierno o el Estado chileno puede simplemente coordinar el sistema energético, pero quien toma las decisiones y quien tiene el control del sistema energético chileno son empresas, un grupito, un puñado de empresas extranjeras que son solamente las que tienen el poder. En este caso ha sido señalada una empresa colombiana. En el caso del invierno fue una empresa italiana, que en el caso del invierno fue más grave porque hubo personas que estuvieron más de un mes sin electricidad. Entonces, ese problema de la ultraliberalización, del neoliberalismo, y el hecho de que sean las empresas las que tienen el control de un recurso estratégico esencial, es realmente el debate. A mucha gente decía, ¿qué ocurre ahora si de repente Bolivia quiere volver a recuperar su salida al mar, o Perú se enfada con Chile, o Milei quiere meter la motosierra en Chile? El país está estratégicamente muy débil, porque si solo tiene una línea de electricidad para toda la parte norte y centro y centro-sur del país, y se puede destruir esa línea, su capacidad de reacción es mínima. Pues mira, te vamos a despedir con un escenario que es también casi apocalíptico, ¿no? Como puede ser cualquier país cuando se vende a esa política ultraliberal en la que todo queda privatizado. Claro, ¿a quién le importa hacer inversiones para la seguridad pública o para el bienestar? Javier Martín, delegado de la agencia EFE en Chile, nos atendió desde Santiago. Son 4 horas. 4 horas menos son, ¿no, Javier? 4 horas menos, sí. Uy, son las 5 menos 10 de la mañana, ya lo siento. Bueno, ha sido el Festival de Viña del Mar y nos ha tenido despierto casi hasta las 2:30, las 3 de la mañana, que hoy terminaba. O sea que ni una horita has dormido, entonces. Nada, no, estamos todavía de empalmada, como se decía en mi época. Oh, eso se te ha quedado muy de los 80, Javier. Hasta luego, cuídate mucho. Igual, cuídate. Pues nada, Marc, en Barcelona, ¿te vas a ir con Lourdes a tomar unos calçots o algo? Bueno, no sé si calçots, pero algo sí. A ver, para desayunar tampoco es tan mal, ¿no? No sé, no soy muy fan de esto. No me digas. Prefiero el croissant parisino, sinceramente. Entre nosotros, que no nos escuche nadie. Bueno, pues os dejo con el debate, porque Lourdes debate cara ahora mismo. Hasta luego, Marc, un abrazo. Hasta luego, gracias. La nuit regrette encore, on voit le sémaphore. Tu fais un vœu, je te fais mes adieux, et la croisière c'est fou, ne s'amuse plus du tout. Jazz, Méditerranée, jazz, Méditerranée. Yeah.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.